Este tema se llama creyendo en nuestros discípulos, creyendo en nuestros discípulos. Ah, las personas hoy necesitan a alguien que crea en ellos. Obviamente siempre enseñamos a la gente a creer en Dios. Ese es nuestro propósito como líderes, como hijos de Dios. Tenemos que guiar a las personas a creer en Dios. Pero como líderes es importante que nosotros aprendamos a creer en la gente. Normalmente las personas cuando llegan a Cristo llegan sin esperanza, sin fe, derrotados, enfermos, angustiados. Es normal que lleguemos hacia Cristo porque las tribulaciones verdaderamente es una de las cosas que nos acerca al Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a guiar a las personas de la derrota a la victoria, de la división a la unidad, de la tribulación a la paz, etcétera, etcétera. Así que tenemos que aprender a creer que hay un potencial y hay algo que Dios ha puesto en sus corazones. Dios te va a entregar personas que van a venir y van a querer escuchar de lo que tú tienes para ellos, y tú eres el primero que tiene que creer en ellos, creer que sus vidas pueden ser mejores, creer que pueden crecer, creer que pueden llegar mucho más lejos. Y eso es lo que hacía Jesús. Así que el día de hoy, viendo cómo vamos a estudiar cómo lo hizo Jesús con un discípulo en particular, uno de los discípulos más conocidos. Vamos a Lucas capítulo 22. Y si alguien puede leer del versículo 31 al 34, por favor. Lucas 22, 31, 34. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Dónde sucede esto? Gracias, Erika. En la última cena, lo que conocemos la última cena. Y fíjate lo primero que dice, le dice el Señor a Pedro, Simón Pedro, le dice, Satanás te quiere zarandear. Satanás quiere moverte como si fueras un trigo, pero yo he rogado, no para que Satanás no lo haga, fíjate, no rogó el Señor para que Satanás no lo hiciera. ¿Por qué? Porque también los momentos difíciles y las tribulaciones, aunque no las entendemos, a veces tienen un propósito. Y aquí dice, yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. O sea, yo no oré para que el diablo no te hiciera nada. Yo oré para que tu fe fuera fuerte y pudieras vencer. Por ejemplo, en la medicina, cuando se trata de rehabilitación, tienes una herida, te lastimas, tienes un desgarre, tienes una fractura, etcétera. Y entonces, lo primero que podríamos pensar es, no, ya no le toquen, ya no le hagan, que ya no mueva eso, que ya. Y a veces era lo que se hacía, pero los resultados o los estudios más recientes enseñan que es importante que haya una rehabilitación postraumática para que eso vuelva a agarrar fortaleza, para que eso vuelva a crecer fuerte. Entonces, a veces en un desgarre, en un esguince, en algunas cosas, antes se decía, no lo toques, no lo muevas, reposo total. Pero ahora la fisioterapia ha llevado, y no quiero que esto se tome como una consulta de fisioterapia, no vayan a tomar mi consejo como tal, sino consultar a un profesional, pero lo que me ha pasado es que me dicen, cuando he tenido un desgarre, un esguince, no es necesario el reposo total. ¿Por qué?
porque tú tienes que fortalecer eso. Ese mismo herida, desgarre o ese pequeño problema que hubo en tu cuerpo, tienes que buscar fortalecerlo y ejercitarlo. Entonces, fíjense, aquí Jesús, si quisiéramos verlo aquí, no estoy orando para que no te pase el esguince, sino que estoy orando para que tengas la fortaleza para salir de eso, para salir más fuerte. Y eso es lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro. Entonces, quiero que sepas algo. Dios sabe que tú y yo vamos a fallar. Somos humanos. Sabe que cometemos errores, sabe que vamos a fallar y muchas veces vamos a pasar por tribulación, por momentos difíciles y Él no está intercediendo al Padre para que no los pasemos, sino que Él está intercediendo para que la fe no falle. De modo que cuando haya arrepentimiento y vuelvas, aquí dice, fortalezcas ahora tú a otros. Y de eso se trata. Entonces, las pequeñas tribulaciones momentáneas que sucedemos son necesarias porque algo estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para fortalecer a otros, para decirles, yo pude, tú puedes, porque en Cristo somos más que vencedores. Y Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún morir contigo. Y Jesús le dijo, no, tranquilo, Pedro. Antes de que cante el gallo, o sea, está diciendo, antes de que pase un día, 24 horas, tú ya me vas a haber negado 3 veces. No, Señor, yo voy a estar contigo para siempre. Y veo, y aquí hago un pequeño paréntesis, muchas veces hay personas, hay cristianos que son muy rápidos para juzgar. No, es que él debería de estar haciendo esto. Es que él debería de hacer esto otro. Y es que, momento, tú no sabes si antes de que cante el gallo vas a negar al maestro 3 veces. Entonces, este primer punto me gusta. La obra en cada persona continúa. Cada persona que llega contigo, Dios ya lo vio, lo flechó, lo atrajo con sus cuerdas de amor y la obra continúa en su vida. ¿Va a caer? Va a caer. ¿Va a fallarle al Señor? Va a fallarle al Señor. ¿Va a tener tribulación, problemas, angustias? Sí. Pero el Señor está intercediendo y nosotros tenemos que alinearnos a esa intercesión y decir, Señor, te pido que su fe no falle, que su fe no falte. Hay un versículo que no voy a citar ahorita, no vamos a leer ahorita, pero dice, aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Y yo te digo esto hoy a ti. Aquel que empezó a hacer una obra en tu vida, la perfeccionará. Dios es el más interesado en perfeccionar su obra en tu vida. Y no solo eso, sino también te digo, yo quiero creer que esa obra se terminará en tu vida. Y eso vamos a creer. Y de la misma manera que yo lo creo por ti, quiero que tú lo creas por otro. Ay, pero es que este sí es bien difícil, es que este es bien complicado y es que este no quiere cambiar y es que no importa. Aquel que comenzó la buena obra en ellos la irá perfeccionando. Muchas personas en nuestros grupos van a cometer errores, van a negar al Señor, van a salirse del camino, pero tú y yo tenemos que aprender a profetizar como Jesús, que después regresarán al Señor. Y no solo eso, sino que habrá arrepentimiento, cambiarán sus vidas y después de eso servirán al Señor y creerán en la visión que Dios nos ha dado. Muchas veces nos ha tocado tener que decirle adiós a las personas. Y no porque se hayan ido a la presencia de Dios, sino porque muchas veces han negado al Señor. ¿Y qué nos toca? Creer. Señor, lo que tú comenzaste, en Él, tú lo perfeccionarás. Amén.
Así que la obra en ti no ha terminado y la obra en las personas que tú conozcas no ha terminado. Vamos a tomar este ejemplo. Tú le hablas a alguien de Cristo, lo invitas y te dice, sí, quiero ir y voy a ir y va, y ay, qué bonita palabra, ay, qué bonito. Pero después te dice, no, ¿qué crees, Isaac? Fíjate que no es para mí eso, no, a mí no me gusta. Y entonces es muy fácil que tú y yo nos desanimemos. Híjole, no, pues no quieres, muy difícil, ¿eh? Pero tenemos que recordar esto, no. Si Jesús creyó en Pedro, yo tengo que creer en él. Si Jesús empezó la buena obra en él, él la perfeccionará. Así que tenemos que creer en los discípulos que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a leer esta siguiente cita en Lucas capítulo 24. Esto es después de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas 24, 11 y 12, por favor. Dice, pero a los hombres él relató, les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Muy bien. Segundo punto, escucha la necesidad de tus discípulos. La primera es, tienes que estar seguro que la obra que Dios empezó en ellos la perfeccionará. Número 2, tenemos que aprender a escucharlos. Y aquí hay un paréntesis que quiero hablarte. Muchas veces escuchamos las palabras, pero el Espíritu Santo está sobre ti y tenemos que aprender a escuchar el corazón. Yo puedo decirte, ¿sabes qué? No quiero nada. Y tú escuchas, no quiere nada. Pero tal vez por dentro está diciendo, necesito ayuda. Necesito que me rescates. Y si a veces solamente nos quedamos con las palabras, es muy fácil para nosotros decir, pues dijo que no quiere nada, cuando en realidad estaba gritando, necesito que me ayudes a salir. ¿Y Pedro qué necesitaba aquí? Fíjense, Pedro salió corriendo porque le dieron la noticia de que al parecer o se habían robado el cuerpo de Jesús o había desaparecido o tal vez, solamente tal vez, había sido cierto que iba a resucitar. Pedro lo había negado 3 días antes. Imagínate esos 3 días de dolor, de llanto, de sufrimiento, donde Pedro estaba diciendo, caminé 3 años con él, sanó a mi suegra, estuve con él, nos dio de comer, nos predicó la palabra, hicimos milagros juntos, predicamos la palabra juntos. Y acabé negándolo y lo mataron. No estuve con él en la cruz, de por sí la muerte es algo dolorosa. Imagínate a Pedro esos 3 días. Seguramente lloró, seguramente estuvo triste y de pronto le dicen que puede que haya resucitado. Pedro sale corriendo, necesitaba ver con sus ojos lo que pasó y vio los lienzos vacíos, esas sábanas vacías. ¿Qué habrá pasado? Todas las personas del mundo tenemos problemas. Todas las personas tenemos situaciones difíciles. Todas. Y tenemos que aprender a ponernos en los zapatos del otro. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil decir, es que él no le echa ganas, es que él no hace esto, es que el otro. Es bien fácil. Pero es bien difícil ponernos en los zapatos. Podemos criticar mucho a Pedro, pero mejor tenemos que aprender del Maestro, de Jesús. Así que tenemos que aprender a escuchar el corazón de nuestros discípulos. ¿Qué es aquello que hay en tu corazón? Es que necesito ayuda. Muchas veces el problema es muy evidente. Tengo problemas en mi matrimonio, estoy a punto de divorciarme. ¡Ay, pero eres cristiano de hace 10 años, de hace 20 años! ¿Cómo puede ser posible? Es que no puedo más.
Estoy viviendo un infierno, estoy viviendo problemas, estoy viviendo esto, lo otro. Y a veces es fácil juzgar y decir, es que no haces esto, es que no haces esto, es que cómo te atreves y así y así. Y a veces lo que necesitamos es escuchar. Es que tengo problemas en mis negocios, es que tengo problemas con mis hijos, es que tengo problemas y es tan fácil, es que hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Sabes una cosa? Los discípulos necesitan ver, así como Pedro, que fue a ver qué había pasado con Jesús. Y los discípulos quieren encontrar en ti esperanza. ¿Sabes qué fue a encontrar Pedro ahí? ¿Y qué tal que sí resucitó? ¿Y qué tal que puedo verlo una vez más? ¿Y qué tal que me da otra oportunidad? Imagínate, el corazón de Pedro empezó a latir mucho más rápido, emocionado. ¿Y qué tal que hay otra oportunidad? Tus discípulos quieren saber que hay otra oportunidad después del divorcio, después de la muerte, después del fracaso, después de la pérdida. Los discípulos no necesitan saber que fracasaron. Pedro sabía que fracasó. Pedro sabía que lo había negado. Pedro sabía que Jesús lo sabía, que él se lo había dicho. Pedro no necesitaba que llegara Juan a decirle, ¿cómo te atreves a negar? Pedro necesitaba saber que había una esperanza. Por eso es importante que tú y yo creamos en nuestros discípulos. Lo he dicho muchas veces, pero quiero volverlo a decir porque va en este tema. A mí no me corresponde decir si lo que estás orando está bien o está mal. Lo que me corresponde es orar contigo. ¿Quieres orar por resurrección? Oremos por resurrección. ¿Quieres orar por paz en el corazón? Oremos por paz. ¿Quieres orar por una relación que ya parece que se terminó, pero todavía hay algo de esperanza? Oremos. Yo lo que quiero es orar y creer contigo y que juntos conquistemos el milagro. Eso es lo que hacía Jesús. Maestro, si puedes, sánalo. ¿Cómo que si puedo? Ese no es el problema. Maestro, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Marta, ¿que no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Jesús lo que quiere es, vamos a creer juntos. ¿Quieres un nuevo negocio? Vamos a creer por ese nuevo negocio. ¿Quieres una nueva oportunidad? Vamos a creer por una nueva oportunidad. ¿Quieres que todo cambie? Pues vamos a creer que todo puede cambiar. Eso es lo que nuestros discípulos necesitan escuchar. Juicio pueden encontrar en todos lados. Crítica pueden encontrar en todos lados, pero fe no en todos lados. Jesús dijo, y cuando venga, cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Tú y yo tenemos que hacer que esa fe se encuentre. Tenemos que creer. Amén. Tenemos que creer con nuestros discípulos, así que escucha sus necesidades. Debemos buscar la necesidad de las personas y saberla ministrar con la palabra de Dios que nosotros estamos predicando en nuestros grupos. Tenemos que recordar las promesas de Dios y decirlas porque son promesas para cada uno de los hijos de Dios. No son solo palabras de ánimo, sino que son palabras de Dios que traen poder para hacer milagros. Son palabras que resucitan a los muertos. Amén. Pueden leer esta cita, por favor. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Ahí. Ya. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías,
te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Esto es después de lo que acabamos de leer. Primero leímos que Pedro niega a Jesús, Jesús muere, después vemos que resucita y Pedro va corriendo para ver qué fue lo que sucedió y después Jesús se encuentra con Pedro. Este momento, este capítulo 21 de Juan es algo hermosísimo. Jesús se encuentra con sus discípulos y los busca y los restaura y los sana. Y este es el tercer punto de la clase. Sana, libera y restaura a tus discípulos. Jesús fue y tuvieron una pesca milagrosa de nuevo. Es la segunda pesca milagrosa. Ya fue cuando Jesús había resucitado. Y cuando vieron la pesca milagrosa, dice que Pedro se echó al mar, nadó y corrió hacia Jesús. Maestro. Imagínate ese encuentro donde Jesús viene a restaurar y a liberar. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Tú crees que Jesús no sabía que Pedro lo amaba? Pero ahí algo estaba restaurando en el corazón de Pedro. Yo sé que tú me amas, Pedro, pero ¿tú sabes que tú me amas? Porque tal vez no lo sabes. Y entonces Jesús empezó a restaurar el corazón de Pedro. ¿Me amas? Sí, maestro, te amo. Alimenta mis corderos. Acuérdate de lo que te dije en la última cena. Oré para que tu fe no fallara y que tú fortalecieras a las ovejas. Y entonces vemos aquí al Señor Jesús preguntándole otra vez, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Restaurando su corazón. Entonces cuida de las ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro, entonces cuida a mis ovejas. 3 veces para recalcar lo que Jesús quería para la vida de Pedro. Estaba a punto de empezar su aventura más grande, Pedro. Predicar la palabra de Dios por toda la tierra. Llevar la sanidad del Señor y la restauración. Jesús no lo dejó tirado. Jesús no lo dejó sangrando. Jesús no vino a criticarlo, a aplastarlo y a recriminarle por lo que había hecho. No, Jesús vino a restaurarlo, a sanarlo y a liberarlo. Y eso es lo que nos corresponde como hijos de Dios. Como discípulos del Señor, tenemos que creer en ellos. Y por eso Jesús le dice, bueno, antes tú ibas para aquí, para allá, hacías lo que querías, pero llegará un día, Pedro, donde tú crecerás, madurarás y ya no irás a donde tú quieres, sino que te llevarán. Serás guiado, Pedro, tu vida será otra, ya no serás el mismo. Qué hermoso. Y eso es lo que tenemos que hacer por los demás. Hoy veo y escucho a tantas personas tan lastimadas, tan heridas. Me hicieron esto, me hicieron lo otro, me criticaron, me dijeron, me aplastaron. Tenemos que aprender a restaurar. Dios nos ha llamado al ministerio de la sanidad y de la restauración, de la reconciliación. El amor que Dios tiene por cada persona de esta tierra es infinito. Nunca, nunca, nunca se acabará. Tenemos que aprender a apacentar y a cuidar las ovejas de Dios, porque Dios nos amó a nosotros y entregó a su Hijo. Así que tenemos que aprender a mostrar el amor y como iglesia, lo hemos dicho una y otra vez en Leadership, tenemos que aprender a demostrar el amor, tenemos que aprender a amar, a amar, a amar a cada persona que está a nuestro alrededor,
a pesar de lo que estamos viviendo. Dios está usando nuestras palabras. Así que abracemos con nuestras palabras, levantemos y sanemos con nuestras palabras. Jesús vino a cambiar el futuro de Pedro y ahora Dios te está llamando a que tú cambies el futuro de alguien más con tus palabras. Pero ¿cómo yo? Sí, el Espíritu Santo está en ti. Dios ha hecho una obra maravillosa en ti. Y hay personas a tu alrededor que necesitan de ti. Porque tú tienes a Jesús. Porque tú tienes a alguien que los puede levantar. Y por eso Jesús nos deja en la tierra para que hagamos su obra. Para que caminemos en su obra. Cada uno de nuestros grupos y nuestra iglesia es un lugar de descanso, un lugar donde milagros suceden, donde hay limpieza y donde hay sanidad. Así que no dejemos las cosas sin arreglar. Prediquemos la palabra, sanemos, liberemos y restauremos. Quiero darles un consejo cada que prediques la palabra de Dios, porque Dios quiere usarte para predicar su palabra. Hazlo de una manera gloriosa. Hazlo creyendo cada una de las palabras que dices. Hazlo creyendo que cuando tú hablas, milagros sucederán. Hazlo creyendo que cuando tú oras por los enfermos, ellos sanarán. Hazlo creyendo que cuando tú crees en resurrección, en restauración, en libertad, eso sucederá, porque en tu boca hay poder, en tus manos está el Espíritu Santo. Jesús ya no está aquí en la tierra, pero dejó al Espíritu Santo para obrar a través de nosotros. Y con esto vamos al último punto de esta clase. Dale un propósito a tus discípulos. Primera de Crónicas, capítulo 22. Por favor, si pueden leer del versículo 7 al versículo 16. Primera de Crónicas 22 del... Yo lo leo, pues. Gracias. Dice, hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Le dijo David, pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos. No serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reino yo le daré Israel paz y tranquilidad. Él es el quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios, mientras gobiernas a Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra, que el Señor esté contigo. Amén.
Amén, amén. Este punto es darle un propósito a tus discípulos. Nos corresponde como líderes. Esta es una escuela de líderes. Tú eres un líder. Quieras o no, todos los hijos de Dios tenemos una posición de liderazgo. Y la palabra de Dios nos está retando y enseñando que tenemos que aprender a dejar un propósito, un legado a nuestros discípulos. Aquí vemos que David lo deja con su hijo Salomón, pero ve nada más el tamaño del propósito que David le dejó. Le dijo, hijo, lo que tienes que hacer es tremendo, es algo grande, no es pequeña cosa, pero sabes una cosa, Dios está contigo. Yo quedé con Dios que íbamos a hacer algo, pero Dios me dijo, tú no lo harás, lo hará tu hijo. Y entonces David le pasa la estafeta a Salomón. Tú lo tienes que hacer. Y ve nada más, le dejó 3,400 toneladas de oro, 34,000 toneladas de plata, bronce y hierro incontables. Le dejó trabajadores, canteros, carpinteros y artesanos. Le dijo, tienes que ser sabio. Y Salomón construyó el templo más glorioso que el pueblo de Israel pudo ver, donde la presencia de Dios habitó. Ahora no nos toca a nosotros construir un templo físico como tal. Nos toca construir una iglesia espiritual. Y ese es un legado. Ese es un legado. Tú y yo estamos construyendo un templo espiritual. Y ese es un legado que tenemos que pasar a nuestros discípulos. Si tú amas al Señor, cuida las ovejas del Señor. ¿Quieres seguir con el legado? Se necesitan obreros. Jesús lo dijo, la mies es mucha, la cosecha está lista, pero necesitamos obreros. Así que tú y yo tenemos que aprender a dejarle a nuestros discípulos un legado mucho más grande y fuerte que nosotros. Por eso estamos creyendo en ellos. Estamos creyendo que sus matrimonios serán gloriosos, sus familias serán gloriosas, sus negocios serán gloriosas, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos serán llenos de la gloria de Dios. Eso es lo que creemos con cada uno de nuestros discípulos. Creemos que Dios hará su obra. Y Dios ha puesto dones maravillosos en ti para que creas en otros y que ellos a su vez crean en otros. De eso se trata la gran comisión. De eso se trata la misión que nos dejó Jesús. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles a caminar en todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber un fin del mundo. Y hasta ese día Jesús estará con nosotros. Amén.